Tenemos una fuente de corriente en paralelo a una resistencia y a una inductancia, ¿cierto? Ya, nos piden la RENC, sabiendo que la entrada era 2 amperios durante mucho tiempo, y nos piden la RESC, tanto para entrada de escalón, entrada delta y delta usando la derivada de la entrada o sea, de la respuesta al escalón, y también mediante balance directo de la EDO. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser encontrar la EDO. ¿Ya? Y por ley de voltaje de Kirchhoff, sabemos que el voltaje en R va a ser el voltaje en L. Entonces nos va a quedar, va a ponerle I1, o sea, IR a esto, e IL a esto. Entonces nos queda que IR por R más, o sea, perdón, U es igual a voltaje en L. ¿Ya? Y además, por ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que I es igual a IR más IR. Entonces, esto IR es igual a I menos IL. Y el voltaje en una inductancia sabemos que es L por la derivada de la corriente. Entonces, nos va a quedar IR, que es I de la entrada, menos IL por R, va a ser igual a L por la derivada de IL a L. ¿Ya? Despejando esto nos va a quedar I, voy a ponerlo al lado izquierdo mejor, de IL a ET más R partido en L por I sub L igual a I por R partido en L. ¿Hasta ahora hay alguna duda? A saber que no. Entonces, nos piden la RENC para una condición inicial en que está alimentado durante mucho tiempo este circuito. Recordemos de la clase pasada que tuvimos, que cuando una inductancia estaba siendo alimentada durante mucho tiempo, pasaba a ser un cortocircuito, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar el siguiente circuito. ¿Cierto? Un corto en paralelo a una resistencia. Y como bien sabemos, toda la corriente entonces va a pasar por acá. Entonces, sub L, el 0, va a ser igual a la fuente. Que eso va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que resolver la RENC. Recordemos que la RENC es la respuesta de entrada 0, por lo tanto nos va a quedar una EDO homogénea. Y con condiciones iniciales, no nulas.
Y de esta de 2 ya sabemos la forma que tiene la solución. Esto le vamos a llamar 1 partido en tau. Y nos va a quedar una constante por e a la menos t partido en tau. Saquemos el tau. Tau va a ser r partido en l. O sea, perdón, 1 partido en tau. Entonces va a ser 10 dividido en 2 por 10 a la menos 4. Y eso es 50.000. Entonces tau es igual a 1 dividido en 50. También. Ahí le puse uno de más. Son 0. Entonces, teniendo esto, solo nos falta aplicar la condición inicial. Entonces nos va a quedar y el 0 era 2. Entonces, k por e a la 0, que es 1, es igual a 2. Entonces k igual a 2. Entonces la REN va a ser ILD igual a 2 por e a la menos 50.000 t. Esto es muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada, así que espero que no se hayan perdido. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Porque ahora vamos a pasar a la parte más, un poco más nueva. Ya. Entonces, para las siguientes partes nos dicen, suponga entonces ahora que el circuito no estaba siendo alimentado, es decir, tenemos este circuito, y que en un momento se conecta a una entrada, o sea, diferentes tipos de entradas, delta y escalón, ¿ya? Y encuentra entonces la respuesta a esta entrada, ¿ya? Y entonces, primero nos piden la de escalón. ¿Ya? UDT. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar la siguiente de hecho. Y primero que nada, recordemos cómo es el escalón. El escalón es una función que tiene la siguiente forma. Es como una escala, literalmente, que asciende a un valor, eh, supongamos que 1, entonces escalón unitario, asciende a un valor fijo en un tiempo de manera infinitesimal, ¿ya? Y luego tiene un valor constante, ¿ya? Entonces, recordemos que UT es 1 si t es mayor o igual que a. Ese igual es como infinitesimalmente igual, y 0 en cualquier otro caso. En particular, que t sea menor que a. Este es u de t menos a. Normalmente manejamos que a sea 0, entonces nos queda u de t igual a
1 si t es mayor o igual que 0, 0 si t es menor que a. O sea, que 0. ¿Ya? Y aquí debemos notar de que en esta zona, cuando sube el voltaje hasta el valor constante en ese tiempo infinitesimal, la pendiente o derivada es infinita. Y por eso decimos que la derivada de la entrada de escalón es justamente el delta, que después lo vamos a explicar. Ya. Entonces, lo que hacemos, o lo que vieron en clases para poder resolver una entrada de escalón, es que tomamos el circuito como un circuito con condición inicial nula, o sea que I sub L en 0 es igual a 0, y para tiempos mayores iguales que 0, la entrada tiene un valor constante. Entonces nos va a quedar de L a dt más R partido en L y L igual a el valor constante que tenga este escalón. El escalón unitario se llama escalón unitario porque tiene valor constante 1. Pero podría ser, por ejemplo, 5, 4, lo que fuese. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar el escalón unitario. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 1 por lo que teníamos acá, que era R partido en R. ¿Cierto? Y ponemos que la condición inicial sea 0, porque justo infinitesimalmente el tiempo anterior a 0, suponiendo que, veamos este gráfico, supongamos que A es 0, infinitesimalmente antes va a ser 0, y infinitesimalmente después va a ser un valor fijo. Entonces, esto es lo que se hace para poder resolver este problema. ¿Ya? Y ahora resolvemos este problema, que es bastante sencillo, ya que es una fuente constante. Entonces, nos va a quedar que la forma va a ser igual a una constante por e elevado a la menos t partido en tau, más una componente de c que proviene de esta entrada, más un I0. Y aplicamos la condición inicial, que I de 0 igual a 0. No, antes de eso, es más conveniente primero sacar la constante I0. ¿Ya? Si la entrada, o sea, perdón, si IL es constante, entonces este término de aquí va a ser 0, y nos va a quedar solamente esta igualdad. ¿Cierto? De esta manera, entonces nos va a quedar R partido en L por IL igual a 1 por R partido en L. Si borramos acá, ya despejamos, ya que tenemos un multiplicador a los dos lados, nos va a quedar que IL igual a 1. ¿Cierto? Ya, ¿qué es la primera conclusión que podemos sacar aquí? Independiente, o sea, si tenemos una entrada de escalón, vamos a tener una componente de C
que va a ser igual a el valor constante que tenga el escalón después del tiempo en que se aplica. Por ejemplo, si fuese A, aquí sería la parte constante, va a ser A. ¿Ya? Más adelante vamos a ver la forma en que se tiene esta señal. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que I sub L de T va a ser K por E a la más T partido en tau más 1, ¿cierto? Porque estamos trabajando con escalón unitario. ¿Ya? Y ahora aplicamos la condición inicial. Sabemos que I en 0 igual a 0. Entonces, nos va a quedar que 0 es igual a K por E a la 0, que es 1, más 1. Entonces K va a ser menos 1. Y entonces encontramos I sub L de T. I sub L es igual a 1 por 1 menos E a la menos T partido en... Y aquí quiero hacer una observación. ¿Qué hubiese pasado si U de T, que era el escalón, o sea, en verdad, la entrada, porque U de T generalmente se le dice a la entrada escalón unitario. Pero si la entrada hubiese sido como F de T igual a U de T. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido así? ¿Ya? Aquí hubiésemos tenido la misma resolución, ¿cierto? Pero el I0, como bien había dicho, iba a valer A, ¿cierto? Y con la condición inicial 0, nos iba a dar de que K iba a ser menos A. Entonces, esto nos quiere decir de que la entrada, o sea, perdón, la salida también depende de la entrada, del valor constante en que toma el escalón. Entonces, podemos decir que la entrada influye en la salida multiplicándose por U de T, ¿cierto? Entonces, y si fuese sido A, la entrada, A U de T, así hubiese sido la forma de la salida. Entonces, aquí encontramos una forma general de la salida. En particular, para este circuito, reemplacemos los valores. A era 1, 1, por 1 menos E a la menos T, y 1 partido en tau era 50.000, por U de T. Y ahí tenemos la entrada, o sea, la salida al escalón unitario. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya. Luego nos dicen encontrar la salida entrada delta mediante dos métodos. El primer método es uno que vieron en clases, que era HDT, que es la salida a la respuesta al impulso, o delta, es igual a la derivada de SDT a dt.
SDT se le denomina a la respuesta al escalón. O sea, aquí podríamos decir que este es SDT para el circuito. Entrada, o sea, para entrada a escalón unitario. ¿Ya? Y HDT entonces es la salida a entrada delta o impulso. ¿Ya? Entonces, este camino es bastante simple si ya tenemos sacado el escalón, ¿cierto? Porque simplemente es derivar. Ujú. Entonces nos va a tener que... Ah, y recordemos que para esta entrada la condición inicial es 0. Eso porque la entrada de impulso tiene la siguiente forma. Entonces, infinitesimalmente en 0 es infinito. Es una función un poco rara, pero representa, en el fondo, entradas bruscas, fuertes a un circuito en un tiempo muy pequeño. Por ejemplo, podría ser una falla de cortocircuito que ocurre, entonces eso genera, no sé, una corriente muy alta que entra al circuito, porque va a tierra, entonces se genera un cortocircuito fuerte que genera corriente alta en un tiempo muy pequeño. Entonces, es una entrada algo teórica desde el punto de vista de que eh, no es una función real, por así decirlo. O sea, no lo vamos a encontrar en la naturaleza infinito, obviamente, porque no existe una entrada tal, pero sí representa una entrada muy alta, muy brusca, en un tiempo muy pequeño. Entonces, si nos fijamos, en un tiempo infinitesimalmente anterior a cero absoluto, va a ser 0, y en un tiempo infinitesimalmente mayor a 0, va a ser 0. Justo en un instante es infinito. Entonces asumimos que la condición inicial es 0. ¿Ya? Y recordemos que, entonces, que delta de t, para todo t, para un t mayor que 0, delta de t es 0. Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo la respuesta anterior, vamos a derivar. Entonces, h de t va a ser igual a derivada de i de t. Vamos a ponerle st mejor. ¿Y eso cuánto es? Aquí tenemos una derivada de un producto. Entonces, nos va a quedar, si derivamos el primero, nos va a quedar menos 5000 e a la menos t por 5000, o sea, perdón, 50.000 por u de t más menos e a la menos t por 50.000 por la derivada del escalón. Recordemos que aquí vimos que la derivada del escalón es un delta en C, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí usamos principios de superposición.
tenemos que la condición igual, o sea, la condición inicial es igual a 0. Esa entonces que h de 0 es 0. ¿Ya? Entonces, para la respuesta en 0 ya la sabemos. Queremos saber para t mayor que 0. Vamos a ver esto acá. Ya. Para un t mayor que 0, ¿qué valor va a tener delta? 0, ¿cierto? Entonces, la respuesta al escalón, o sea, perdón, a delta, simplemente nos va a quedar este término que está acá. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ahora viene la parte un poco más complicada, que es, pero tampoco tanto, encontrar ¿fue el delta que se hizo 0? Sí, sí. Para t mayor que 0, delta de t es 0. Entonces, se nos va ese término de ahí. Todo esto se va a hacer. Así que queda claro. No sé si era pregunta o no, pero estaba bien si era severo así. Entonces, ahora queremos encontrar la respuesta a través del balance directo de la deuda. Ya, ya. Recordemos un poco cómo era la forma del delta. Vamos a traer para acá este dibujo. Entonces, viendo la forma, este es infinito, vemos que esta es una respuesta de forma brusca en t igual 0, ¿cierto? En t igual 0 es infinito. ¿Ya? Luego de esto, en t mayor que 0, no nos va a aportar en nada a la EO, ¿cierto? Va a ser como una entrada a 0. ¿Ya? Y, bueno, la forma de la EO que tenemos va a ser así, entonces. DL, voy a ponerle prima a la derivada, ¿no? Sí. Ya. Entonces, como no aporta en nada, y esto es con condición inicial 0. No aporta en nada luego de t igual 0, o sea, em, en t mayor que 0, esto es 0. En verdad, en t mayor, un poquito mayor que 0, esto es 0. Y en t
un poquito menor que 0, esto es 0, ¿cierto? O sea, en verdad, no hay L, delta. ¿Cierto? Entonces, lo que hacemos para resolver esto es suponer que la EDO es homogénea, o sea, que tiene una entrada constante en t igual 0, perdón, disculpen, una condición inicial en 0 y es una EDO homogénea. Eso significa que suponemos que la entrada es 0 porque luego de ese tiempo inicial, que es infinitesimal, la entrada efectivamente es 0, porque el delta es 0, y en un tiempo igual a 0, o sea, en una condición inicial, nosotros tenemos una entrada. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio, y para resolver todos los que sean mediante este método, va a ser decir, ya, entonces, como es un delta, y la entrada después de un tiempo 0 es 0, voy a imponer, por principio de superposición, de que voy a tener una E homogénea, o sea que la entrada va a ser 0, en t mayor que 0, y, sin embargo, voy a tener una condición inicial no nula. Voy a decir, ya, entonces voy a pensar de que el delta va a ser simplemente una condición inicial muy alta, pero que no va a ser una entrada en el otro, en el tiempo. Entonces, lo que se hace es simular la EDO como una EDO homogénea, ¿cierto? Con condición inicial no nula, H0 positivo, así se denota. Y no sabemos esta condición inicial. Eso es lo que tenemos que encontrar. No la conocemos. Lo otro, relativamente simple, porque sabemos que cómo es la respuesta a esta EDO, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser encontrar este H0. ¿Y cómo lo encontramos? Vamos, entonces, a solucionar esta EDO, la cual tiene una solución relativamente simple, que va a ser sub L de t, y esta la pueden generalizar. Ya, la pueden generalizar. Y vamos a encontrar el H0. ¿Cierto? El tau ya lo conocemos, es el mismo del circuito. Y entonces vamos a utilizar esta solución en la EDO original para encontrar H0. ¿Y qué es lo que se hace? Se integra esta EDO que está acá. ¿Y entre qué límites se integra? Entre los límites que esté actuando el delta. O sea, significa que vamos a integrar en un tiempo infinitesimalmente pequeño entre menos 0, o sea, perdón, entre 0, viéndolo desde su cercanía a 0, muy, muy, muy cerca,
pero por atrás, por lo que se dice, como por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Porque en ese pequeño instante infinitesimal va a actuar delta. Y a partir de esto, vamos a encontrar HZ. Entonces, si integramos, nos va a quedar la integral entre 0 negativo y 0 positivo de la derivada de I a de t asterisco por t asterisco más la integral entre 0 negativo, 0 positivo de R partido en L y L asterisco de t asterisco va a ser igual a R partido en L integral de menos, o sea, de delta. Ya. Ya. Entonces, ya, lo primero que tenemos que notar es que esta integral de delta va a integrar 1. ¿Ya? Por definición. Y esta integral de I de L, como está en un tiempo tan infinitesimal y L no es, no es en sí un delta de t, esta área es tan pequeña que se desprecia, porque no es un delta. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es que aquí nos queda una derivada, o sea, la integral de una derivada nos va a quedar la función evaluada en los límites, más 0, porque como bien dijimos, la función de corriente no es un escalón, o sea, perdón, no es un delta, por lo tanto, en esos límites de integración no integra algo, sino que integra 0. Va a ser igual a R partido en L por la integral de delta entre ese momento infinitesimal, que va a ser 1. ¿Ya? Ya. Recordemos que lo que dijimos que en I menor que 0, o sea, en I infinitesimalmente menor a 0, que es 0 por la izquierda, esto es 0, ¿cierto? Porque nuestra condición inicial es que es H0 en 0 positivo. Y entonces, usando eso mismo, antes de 0, o sea, como infinitesimalmente después de 0, va a ser H0 positivo, antes de ese momento va a ser 0, porque esa es nuestra condición inicial. Entonces hacemos esto 0, y justamente esta parte, que está acá, es nuestra condición inicial. Y entonces nos va a quedar que nuestra condición inicial va a ser R partido en R. Entonces, finalmente, encontramos la respuesta, que va a ser R partido en L, que es H0, e a la menos T por claro, R partido en L, más, o sea, por U de T, ¿cierto? Que era la solución que habíamos propuesto. Y, de esta forma, R partido en L era 5000,
sea, 50.000, perdón. Entonces nos va a quedar la respuesta final. Si se fijan, es la misma respuesta con la forma anterior. Esa respuesta. Es la misma a la que encontramos recién. ¿Hay alguna duda? ¿Para qué teníamos que integrar? Porque nosotros imponemos una solución, ¿cierto? O sea, tenemos esta EDO A, esta que está acá. Esta originalmente, ¿cierto? Y condiciones iniciales nulas, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer esa simplificación que se basa en el principio de la superposición, de que vamos a decir, delta no es una entrada en otro tiempo que no sea cero. Entonces vamos a considerar una condición inicial en cero para... vamos a encontrar esa condición inicial en cero, que va a darnos como la respuesta a la entrada impulso, y vamos a asumir que después de eso no va a haber de entrada, entonces nos va a quedar la EDO que está acá, esta que está acá. Y la solución de esa EDO es esta función. El H0 es a la menos t octavo por u de t. ¿Ya? Sin embargo, no conocemos cuánto es H0. Entonces, lo que hacemos es integrar la EDO original entre un espacio infinitesimal, que es el espacio en que el delta está actuando. O sea, como entre 0 negativo, o sea, como infinitesimalmente 0 por la izquierda y infinitesimalmente 0 por la derecha. Porque eso luego nos va a dar la respuesta infinitesimal que tiene el sistema en delta. Que eso va a ser lo que nosotros vamos a simular como una entrada inicial. ¿Cierto? Entonces integramos en ese tiempo pequeño para encontrar H0. Y luego, teniendo H0, era lo único que nos faltaba para saber cuánto era la respuesta total del sistema. Entonces integramos. ¿Cierto? Integrando, en ese espacio tan pequeño, lo único que integra algo, un área real, es el delta, que integra 1, por definición. ¿Ya? Esta integral que está acá, como es una integral de IL de t, va a integrar 0, porque en un tiempo demasiado pequeño IL no es 0, no es un delta. De hecho, no tiene forma de delta, si vemos la solución que propusimos. Entonces, eso integra 0. Y en la izquierda, acá, tenemos una integral de una derivada. Entonces nos va a quedar la función evaluada en esos puntos. Como nosotros impusimos que la condición inicial era el 0 por derecha, nos va a quedar que y en 0 por la izquierda 0 y por la derecha es nuestra condición inicial. Entonces, esto es H0 más. Y esto es 0, nos queda R partido en L por la integral de la delta, que es 1. Entonces nos va a quedar H0, que es nuestra condición inicial, como R partido en L. Y finalmente entonces encontramos la condición inicial,
que necesitábamos para poder encontrar nuestra solución total. No sé si cachaste un poco más, Fabián. Ya, bueno. Ya, entonces, ya. Para la parte siguiente, nos piden las respuestas transitorias y permanentes. Entonces vamos a ver cómo son. Tenemos que la respuesta al impulso es esta que está acá. Ya, traspasarla nomás. Eh, ya, esta es la respuesta. Y la respuesta al escalón, vamos a ponerle a este HT y este ST. Para diferenciar que esta es la respuesta, o sea, la S es respuesta del escalón y H es respuesta al impulso. Ya, la respuesta transitoria, como bien dijimos anteriormente, va a ser los términos que tienen exponenciales. ¿Y por qué se llama transitorio? Porque si vemos como la exponencial es una exponencial negativa, aunque fuese positiva, da lo mismo. O sea, lo que nos va a dar como una respuesta rápida, porque la exponencial es rápida, y la permanente va a ser la componentes que se mantienen en el tiempo, no son funciones que se van a cero ni que se van al infinito. ¿Ya? Recordemos que si esta exponencial no hubiese dado e a la 5000t y no menos 5000, este sistema explota, empieza a tener un valor cada vez mayor en un tiempo muy pequeño porque la exponencial crece, para la redundancia, exponencialmente. ¿Ya? Entonces, la respuesta transitoria, podemos ver de que HT, o sea, la respuesta al impulso unitario, o sea, al impulso, perdón, al impulso, eh, es netamente transitoria. ¿Cierto? ¿Y por qué esto? Es porque el tipo de entrada, el delta, es justamente una entrada brusca que ocurre solamente una vez. Entonces el sistema queda desequilibrado, pero finalmente llega a su condición inicial. ¿Ya? Pensémoslo de una forma más física, ya que estos son EDO al final, y al final un sistema dinámico, hay miles, hay mecánicos dinámicos, hay eléctricos dinámicos. Un buen ejemplo, por ejemplo, sería, ¿qué pasa si es que tengo una, una superficie con roce eh, y con roce en el aire, y yo lo empujo como muy fuerte, va a tener una respuesta transitoria, pero va a llegar a cero. O sea, va a llegar a tener una velocidad cero. ¿Ya? Esa es una respuesta al delta, que es un impulso fuerte inicialmente, en t igual 0. ¿Ya? Entonces, la respuesta al delta es netamente transitoria. Y va a tener una forma de esta manera. O sea, va a ser muy alta en un principio, pero va a decaer rápidamente.
De hecho, en este caso va a valer 50.000. Y después de un tiempo, de en verdad, a los 3 tau más o menos, eso es 0. ¿Ya? El 3 tau es como el 96% de respuesta, así que sería más o menos como ya muy cercano a 0. ¿Ya? En cambio, en la respuesta al escalón, sí, podemos ver de que tiene una componente de C y una componente exponencial. La componente de C va a ser entonces la componente de tipo permanente, ¿cierto? Y la exponencial va a ser la transitoria. Y esto tiene sentido, ya que si vemos la, la entrada escalón, es así. Vamos que esto es A. Recordemos que generalizamos y esto podría ser A, dependiendo del valor que tome el escalón. ¿Ya? Entonces, bueno, le T asterisco. ¿Ya? Entonces, si vemos cómo es la respuesta, podemos ver de que si bien es como un remesón fuerte al principio, sigue manteniendo una fuente a lo largo del tiempo. Entonces, es como si tuviésemos una fuente de C para un tiempo un tiempo muy superior a T asterisco, ¿cierto? O sea, como pensemos que este tiempo es mucho más grande, la entrada, ¿cómo va a ser? Va a ser una fuente de C al final. ¿Ya? Esto es parecido, por ejemplo, a lo que pasa, por ejemplo, uno arma un circuito y lo conecta, y igual tiene un periodo de caída en circuito RC y RL. ¿Ya? En que yo quiero una fuente de tipo DC, yo conecto el circuito y voy a tener un tiempo más o menos de decaimiento de un periodo transitorio. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Vamos a tener una componente DC, que va a ser 1, que es el valor del escalón. Entonces, vamos a tener como una respuesta así. ¿Cierto? Porque vamos a tener entonces, vamos a tener la suma de una señal que va a ser así, constante en 1, y otra señal que es decaimiento, ¿cierto? Pero este decaimiento es corto, es muy corto, y después vuelve a ser 1. Entonces la señal va a ser algo así. Ya. Si queda alguna duda, la respuesta transiente entonces, para cada caso es la que está con exponencial, y la respuesta permanente solamente en la entrada escalón tiene respuesta transiente. Ya. Entonces, vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio. Son 11:15. Así que, bueno, ahora para hacer el siguiente. Ya. La P2, vamos a usar una herramienta matemática que se llama la transformada fasorial. ¿Ya? Y sirve para resolver circuitos con entrada sinusoidal. ¿Ya? Y bueno, en verdad, fasores en el ámbito, por ejemplo, de sistemas de energía se ocupa un montón. De hecho, mayoritariamente se habla de un módulo y un ángulo, por ejemplo, para una barra,
para potencias. Y bueno, eso. Así que es sumamente importante, sumamente útil. Y lo vamos a aplicar en este circuito. ¿Ya? El circuito tiene la siguiente forma. Una resistencia R1, una inductancia, y una resistencia R2. Y un voltaje sinusoidal. ¿Ya? El voltaje tiene un valor de 100, seno, o sea, perdón, coseno de 2pi por 50 por 10 a la 2t más un desfase de 10 grados. ¿Ya? Y la resistencia R1 vale 20, R2 vale 10 y L vale 0.2 por 10 a la menos 3 Henry. Ya. ¿En qué se basa la transformada fasorial? La transformada fasorial, lo que uno hace es pasar de un dominio real, de números reales, a un dominio de frecuencia, que en particular como que incluye los números complejos. ¿Ya? Y esto se hace a partir de que, por ejemplo, la entrada B, una entrada B cualquiera, de tipo sinusoidal, tiene esta forma, ¿cierto? A coseno de WT más phi. ¿Ya? Una frecuencia y un desfase. Y esto es igual a la parte real de A coseno de omega t más phi más A i seno de omega t más phi. ¿Cierto? Con i, perdón, vamos a demandar i, que es el número imaginario, como j. Cristian hizo una acotación de que los números reales son un subespacio de los números complejos. Efectivamente es así. Bien. Y entonces, a partir de la forma de Euler, el a coseno de omega t más phi más i seno omega t más phi, queda muy feo. Ahí sí. Vamos a darle J. Eso es igual a E exponencial elevado a I por omega t más phi. ¿Ya? Esta es una equivalencia. Entonces, eso va a ser A e a la I omega t por E a la I phi. Y la transformada fasorial lo que hace es, se le aplica a una señal sinusoidal y nos entrega, bueno, una señal sinusoidal, pero en el dominio de frecuencia. Que va a tomar esta forma. Y esto le va a llamar un A tilde. Y esto
Y a partir de aquí se obtiene la fase. O sea, en verdad, el phi es la fase. Es la fase. Y el A es la amplitud. Y entonces lo que nos van a transformar va a ser por ejemplo, una señal de tipo coseno. En la parte real de esta entrada. Esta entrada B. Entonces nos va a entregar un A. O sea, nos va a entregar solamente esta parte de acá. Y un ángulo phi, que proviene de la fase. Entonces nos olvidamos un poco de cuál es la frecuencia. Ya no sé si se entiende. Entonces, por ejemplo, cualquier señal tipo B, coseno de omega t, así, le voy a poner X. La transformada factorial de B va a ser simplemente X ángulo de phi. Y si fuera un seno, solamente hay que añadir un desfase de 90 grados. ¿Ya? Entonces va a ser, si fuese X seno, de lo mismo, entonces sería X ángulo phi más 90. ¿Ya? Porque el seno y el coseno están desfasados en 90 grados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este método nos ayuda mucho para resolver sistemas, ya que podemos operar con impedancias. ¿Ya? Y la representación de estos números en forma polar nos permite multiplicar y dividir de forma fácil. Por ejemplo, si tengo B1 ángulo 1 dividido en B2 ángulo 2, eso es igual a B1 a la J phi 1 dividido en B2 a la J phi 2. Entonces, los módulos simplemente nos quedan la división de los módulos. Y la exponencial es la división de dos exponenciales de la resta de sus exponentes. Entonces, simplemente yo si tengo, por ejemplo, si tengo, no sé, 2 ángulo 30 y tengo 1 ángulo 10, entonces B1 por B2 nos va a quedar 2 por 1 por la suma de los ángulos. 40. Ojo que estos ángulos pueden estar en radianes o en grados, ¿ya? Pero normalmente se trabaja con grados, ¿ya? B1 y B2. ¿Por qué se trabaja en grados? Porque es más fácil de representarlo el desfase entre una señal y otra. Es más claro. Y B1 dividido en B2 nos quedaría 2 dividido en 1 por la resta del ángulos. Eso sería 20. Y mi consejo es que para sumar y para restar es un poco más complejo. ¿Ya? Sumar y restar, sumas y restas. Es mejor pasar de polar o fasorial a números,
complejos cartesianos. Como recuerdo, polar entonces es este tipo. Y cartesiano es tipo A más BJ, con J unidad imaginaria. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pasamos de uno a otro? ¿Ya? Supongamos que este es el plano imaginario. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces tengo un número que es A, este es B, entonces A más BJ, ¿cierto? Y entonces la fase va a ser este ángulo de acá, y la magnitud es todo este vector que está acá. Entonces la magnitud, que sería viendo la amplitud, va a ser la raíz, el módulo en el fondo del número complejo. Y la fase va a ser entonces el ángulo, que se va a hacer la arcotangente entonces entre el cateto opuesto menos o sea, dividido en el adyacente. O sea, en el fondo la parte imaginaria dividido en la real. Y así se hace la conversión. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Lo último es que, ¿cuál es la ganada de hacer esto? Que la impedancia, o sea, los circuitos, o sea, los elementos de tipo R, L y C, los podemos representar como una sola tipo de elemento, que se llama impedancia. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de la impedancia? Es que nos permite trabajar como si fuesen resistencia. En el fondo, podemos sumarlas, podemos hacer circuitos, o sea, en serie se suman, y en paralelo se hace lo mismo que una resistencia en paralelo. ¿Ya? Y nos permiten entonces encontrar un circuito equivalente de la forma entrada, equivalente, Z equivalente, y, y eso nomás. Entonces, como que al final no tengo que resolver la EDO. Imaginemos que tengamos, por ejemplo, una entrada sinusoidal y una cachada de, no sé, inductancia, por aquí una capacitancia, una resistencia acá, una inductancia acá, no sé. En el fondo, un circuito bien complejo, con alta inductancia, alta resistencia, se puede volver difícil de resolver. eh, Desde el punto de vista de, de matemática, porque vamos a tener mucha EDO, vamos a tener EDO bien difíciles, a lo mejor de orden superior. Y esto nos permite entonces pasar todo al dominio de frecuencia, impedancia, también el voltaje, soluciono el circuito y luego me devuelvo la transformada y encuentro el circuito, o sea, lo que me piden en el dominio del tiempo. ¿Ya? Acá creo que aquí cuando me refería al dominio real era como el dominio del tiempo. ¿Ya? Dominio de frecuencia. Entonces, pasamos todo el dominio de frecuencia, resolvemos y después nos devolvemos. ¿Ya? ¿Y cómo pasamos los elementos resistivos? A impedancia. Una resistencia se representa en forma, eso se lo voy a poner en el tiempo, esto en frecuencia.
o impedancia. Las impedancias se denominan, o sea, se representan con Z. Entonces la resistencia es tal cual. Una resistencia en el dominio del tiempo es una resistencia en el dominio de frecuencia. Una inductancia pasa a ser un elemento de impedancia de la forma J omega L. Y una capacitancia, ponerle Z mejor, es 1 dividido en J omega C. Que eso es lo mismo que menos J dividido en omega C. ¿Cierto? Multiplicando por J arriba y abajo. Entonces, teniendo esto, vamos a resolver el ejercicio. Ya, la media vuelta que nos dimos, pero supongo que teniendo esto es más fácil. Ya, entonces tenemos el circuito. Tenemos una resistencia, una impedancia tipo inductiva y otra resistencia. ZR la pongo. Ya. Teniendo esto, sabemos que las resistencias son de igual valor, entonces ZR1 va a haber lo mismo que valía antes, va a haber 20 valía. ZR2 también va a valer lo mismo, que valía 10, y ZL va a ser J omega L. ¿Ya? Va a ser J entonces, por omega. Recordemos que omega es 2πf. ¿Ya? Entonces, viendo la entrada, esto va a ser omega. Todo esto que está acá. ¿Ya? Entonces nos va a quedar J por 2pi por 10 a la 2 por 50. Y la inductancia valía 0, o sea, 2 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Ah, y otra cosa que quería acotar es que todos los elementos de impedancia están en ohm, incluyendo las impedancias de tipo inductivo y capacitivo. Entonces nos da que la impedancia va a ser J por 2pi. ¿Ya? Entonces, ahora tengo puros elementos de tipo impedancia, puedo encontrar un equivalente, ya que, como bien dije, se tratan igual que la resistencia. Entonces, el Z equivalente va a ser el 1 dividido en ZL más 1 dividido en ZR2, eso a la menos 1, más el que está en serie, ¿cierto? ¿Ya? Entonces nos va a quedar 20 pi j dividido en 2pi j más 10 más 20, y eso es igual, lo voy a poner, después lo pueden verificar, porque por tema de tiempo está un poco complejo desarrollar todos los cálculos, pero se hace de la misma forma como expliqué antes. Entonces eso nos queda 22
22.83 más 4.504J. ¿Ya? Y esto lo pasamos a modo polar. ¿Ya? ¿Cómo lo pasamos? Primero sacamos el módulo, que es la raíz de 22.83 al cuadrado más 4.504 al cuadrado, y eso es 23.27, y la fase la obtenemos como arco tangente de 4.504 dividido en 22.83. Ojo que cuando hacemos esto, nos va a dar un resultado en radianes. ¿Ya? Ah, alguien me preguntó lo que escribí en rojo. Ah, era el valor de L. ¿Ya? L en el enunciado sale que era 2 por 10 a la menos 4. Entonces lo que está en morado es el W, que viene de la frecuencia de la señal de entrada, y lo que está en rojo es el propio de la inductancia, que era su valor. ¿Ya? Ya. Entonces, recapitulando, este valor de phi nos va a dar en radianes. ¿Ya? Nos da 0.1947 radianes. Pero si estamos trabajando todo con grados, tenemos que ser consistentes y encontrar todo con grados. Y para hacer la conversión de grados, entonces, en degrees, que es grados, va a ser igual a 180 dividido en pi, el valor en radianes. Entonces, si reemplazamos esto acá, nos queda que la fase va a ser 11.16 grados. ¿Ya? Entonces, tenemos un circuito equivalente que vamos a tener la fuente y la impedancia. ¿Ya? Entonces, nos piden esta corriente. Más fácil imposible, ley de Ohm. Entonces tenemos que B es igual a I por R. O sea, esto también tengo que acotar. Sigue las mismas reglas que la ley de Ohm. ¿Ya? Hay algunas, o sea, B es igual a I por Z. ¿Ya? Pero para la potencia, ahora ya no solamente tiene una componente de potencia activa, sino que, o sea, de potencia real, sino que también potencia imaginaria. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, entonces, nos va a quedar que I va a ser igual a B dividido en Z, equivalente. El B, decía el enunciado que era 100, coseno de 2pi por 50 por 10 a la 2t más 10 grados. Si lo aplicamos transformada fasorial, el fasor va a ser 100, ángulo 10, simplemente. ¿Ya? Entonces, I va a ser igual a 100, ángulo 10, dividido en Z equivalente, que era 23.27, ángulo 11.16. Entonces, I va a ser igual a 4.2973, que es la división entre 100 y 23,27, ángulo, la resta de los dos, que va a ser menos 1.16 grados. Y ahora encontramos la I en el dominio de frecuencia, pero ahora tenemos que volvernos para encontrar I en dominio del tiempo. Entonces hacemos como antitransformada, nos va a quedar I, recordemos que este va a ser el valor de la amplitud, entonces va a ser 4.2973. Nosotros omitimos el coseno,
Así que ahora lo doblemos y nos sale el coseno nuevamente. Coseno de la señal, o sea, de la frecuencia de la señal, o sea, va a ser 2 por pi por 50 por 10 a la 2 t. Y ahora el ángulo es el que calculamos recién, que es la fase, menos 1.16 grados. Y ahí encontramos la corriente. Que claramente era más fácil que hacer la EDO, después de aplicar condiciones iniciales y todo. Era más fácil resolver de esta forma. Y puede ser mucho más fácil pensando en que pueden haber circuitos que tengan inductancias, capacitancias y más de una. Entonces, puede ser un método más fácil y más rápido de encontrar para entradas sinusoidales. Tiene que ser para entradas sinusoidales. Entonces, ¿queda alguna duda? Exacto. O sea, la puedes tratar como no como una resistencia, con una impedancia, pero se opera y de la misma forma. O sea, se opera en serie, se suma, y en paralelo se suman los inversos y se saca la inversa. ¿Ya? Esa es la gracia, que pasamos todo a un dominio en que todos los elementos del circuito son un mismo tipo de elemento, en que podemos trabajarlo de una misma manera y reducir el circuito de una forma mucho más simple. Y sí, efectivamente, esa es la corriente que pasa por I, que era esta corriente. Ya, entonces, si no queda alguna duda para cerrar la sesión, espero que les vaya muy bien en todo lo que estén. Les voy a subir un videito igual de una simulación de los sistemas, como con entrada delta y eh, entrada escalón. Estaba tratando antes de hacerlo en el LSPICE, pero solamente puedo simular el escalón. El delta no lo he podido simular, así que voy a tratar de hacerlo en MATLAB y se les puedo mostrar para que vean cómo es la respuesta. Tenemos ejercicio como en la P1 para poder practicar. Hay un montón en el DORF, debería haber. El profe me dijo que creo que en la página 415 de la octava edición debería haber. Si no, pueden ir jugando, pueden hacer cualquier circuito y meterle una entrada escalón delta y ver qué pasa. Uno que ya hayamos trabajado y le ponen otra entrada en vez de fuente de corriente continua, le ponen un delta, le ponen un escalón y pueden practicar. Las entradas, o sea, las respuestas van a ser similares, siguen un mismo método, así que deberían ser muy parecidas dependiendo un poco del circuito, pero deberían ser similares, al menos en su forma.